Amigos, muy buenos días con todos. Muchas gracias por siempre estar conectados a la señal del canal digital del Grupo Corporativo El Norte. Aquí en NTV hemos ya, por supuesto, planificado esta jornada informativa con varios actores sociales de acá del Cantón Otavalo. Mi nombre es Jorge Donoso y por siempre será un gusto poder compartir con ustedes estos minutos de información. En primera instancia tenemos como invitado al abogado penalista Raúl Chávez, oriundo de acá de la ciudad de Otavalo, por supuesto, para abordar un tema que ha causado mucha polémica, digamos, en todo el territorio ecuatoriano, relacionado a lo que es el porte de armas que ha sido justamente emitido por parte del gobierno nacional a inicios del mes de abril. Hay muchas personas que están adeptas, que se han sumado, digamos, a esta decisión. Hay otros tantos detractores, pero lo cierto es que los detalles, los pormenores, justamente los vamos a estar tratando con un entendido en el tema de las leyes ecuatorianas. De esta manera le damos la más cordial bienvenida, mi estimado don Raúl Chávez. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Un saludo a toda la provincia de Imbabura y a todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. A sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, partamos primeramente por hablar al respecto de si es acertada o no esta medida que ha adoptado la presidencia de la República. Bueno, de acertada o no acertada, eso tendríamos que trabajar sobre todo a través de estudios y apoyo de Naciones Unidas y organismos internacionales, donde han realizado muchísimos estudios sobre el porte y tenencia de armas, ¿no? Hay muchos países que lo permiten, por ejemplo, Costa Rica es uno de los países pacifistas de América Central, pero desde 1995 tienen los ciudadanos el porte y la tenencia de armas, asimismo con una ley. Aquí en Ecuador es verdad que el decreto ejecutivo 707 del 1 de abril del presente año se autoriza a los civiles a portar armas de dotación civil, dice, ¿no? Porque tenemos la ley, en el cual tenemos el artículo 360 en el cual habla de la tenencia y porte de armas, pero no especifica qué tipo de armas. Entonces, en el decreto ejecutivo habla de armas civiles para la defensa personal de los ciudadanos, ¿no? Además, no sabemos cuántas armas podemos nosotros tener en nuestra casa en caso de que, bueno, ya está dado el decreto ejecutivo y sobre todo, bueno, no sabemos exactamente cómo la población ha reaccionado a nivel nacional sobre este tema, porque como acaba usted de decir, estimado Jorge, hay a favor y en contra. Acabo de hacer yo justamente una pequeña encuesta y diríamos que está el 50-50% que dicen a favor y en contra, pero es un tema que justamente se debe analizar. Bueno, y justamente hablando de lo que motivó a que el gobierno nacional adopte esta postura, que dé esta posibilidad de que los ciudadanos, como usted lo manifestaba, puedan obtener una arma, digamos, un arma para poder defender su integridad, la de sus familiares, precisamente nace de la gran ola de inseguridad que estamos viviendo actualmente en el Ecuador. De cierta manera, yo creo que, bueno, las personas, sobre todo que están a favor, defenderán justamente eso, ¿no? Que es exclusivo para ellos. Sin embargo, ahora me parece que el detonante, hablábamos extra micrófonos con usted, que diríamos que el tema de lo que es la disciplina, la conducta social de los diferentes cantones, de las diferentes personas de aquí del Ecuador, será lo que determine si están en capacidad o no de poder utilizar estos implementos. Sí, tiene toda la razón porque no vamos de los ecuatorianos fácilmente a portar el armas, ¿no? Porque hay distingue el porte y la tenencia, ¿no? De armas. El porte es cuando uno lleva consigo mismo, pero siempre hay que tener autorizaciones. La ley lo permitía, lo permite hasta ahora, ¿no? Y la tenencia dentro de su propia casa en un lugar determinado. Pero tenemos que entender justamente que esta ola de criminalidad en el país y sin políticas públicas por parte del gobierno y creo que es fundamental que ahora las nuevas autoridades que se posicionarán el 15 de mayo tengan un trabajo muy primordial en cuanto a la seguridad pública y políticas públicas que deben trabajar los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que es fundamental este tipo de encuentro con la sociedad para planificar la seguridad ciudadana de cada barrio, de cada ciudad. No, yo creo y estoy convencido que es a partir desde lo bajo, desde el territorio, trabajar en seguridad y en políticas públicas. Y eso es fundamental porque si esperamos que el gobierno venga, aunque el gobierno tiene toda la potestad y es el derecho justamente y la obligación
del gobierno trabajar en políticas públicas, pero creo que se le fue ya de las manos la violencia en nuestro país. Mire, en gobiernos anteriores se ha trabajado mucho el sistema carcelario, el gobierno de Rafael Correa casi unos 370 millones de dólares invirtió en las cárceles, pero lastimosamente no dieron buenos resultados, ¿no? Y mire la violencia que se ha incrementado en esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que hay unas políticas públicas que debe trabajar el gobierno en ese nivel. A propósito de esas políticas públicas, abogado, en este sentido, hay algunas personas que les he escuchado que manifiestan que no sería mejor que estas políticas públicas vayan enfocadas, digamos, a los entes de control, diga usted, Policía Nacional, Ejército Ecuatoriano, a fin de que el Estado respalde el uso de las armas precisamente en defensa de la ciudadanía y más no se dé esta apertura a todos los ciudadanos comunes para que puedan portarlas. Sí, justamente eso ya viene a ser una política pública. He pensado justamente que para la seguridad de ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados, la policía municipal sería parte justamente de seguridad ciudadana, ¿no? El porte de armas, porque ellos deberían ser capacitados, entrenados y deberían justamente ser complementarios para la seguridad ciudadana. Y eso es primordial, porque como usted lo dice, estimado Jorge, todos los ciudadanos no están preparados para hacer el uso de armas, ¿no? Porque se necesita una preparación psicológica, necesitamos un entrenamiento, saber cómo actuar en momentos de violencia, ¿no? Porque el violento, el que ingresa a su casa, el criminal, no le avisa con tiempo que va a ingresar a su casa, ¿no? Y bueno, puede ser una especie de disuasión de que saber que cualquier ciudadano está con una arma en su propia casa y puede defenderse, ¿no? Y eso puede servir, como le digo, ¿no? Costa Rica es un país pacifista en el cual tienen el derecho al porte y tenencia de armas y la criminalidad es un poco más baja. Claro que es un pequeño país, pero dentro de una zona muy conflictiva como es Centroamérica, ¿no? Donde la tasa de violencia ha crecido y bueno, las políticas públicas de Estado del presidente hondureño está funcionando. Bueno, y los derechos humanos, ¿dónde están? Dice todos los organismos internacionales, pero bueno, yo creo que eso ya es otro tema. Bueno, y hablando justamente otra de las tantas cosas que la ciudadanía se pregunta es si los entes de control, como decíamos, tanto policía, ejército ecuatoriano, los mismos agentes de control, por ahí tal vez no tienen esa contención del Estado en el uso justamente de sus armas en un momento, digamos, de emergencia, que muchos, convengamos, recordemos que muchos elementos, muchos uniformados han sido incluso enjuiciados por haber abierto fuego, digamos, en el momento de su trabajo. Esto, imagínese, dice la gente, vinculándolo si un ciudadano común y corriente abre fuego contra un malandrín, digamos, en el momento mismo de poderse defender de su integridad, de la de su familia. Seguramente, dicen también, las leyes se le vendrán encima. ¿Qué decir al respecto, abogado? Sí, tiene toda la razón porque en realidad nuestra Policía Nacional no está tan armada como se ve que las mafias y el narcotráfico, los criminales están con una posición de armas muy súper modernas, muy datadas en ese sentido. Y nuestra Policía Nacional le falta el armamento y yo creo que la capacitación necesaria igualmente para eh, en esos momentos de violencia, saber cómo utilizar su arma, porque ahora la Policía Nacional no lo puede hacer tan fácilmente por el temor de que puede ser enjuiciado penalmente, ¿no? En realidad, hemos visto muchos ejemplos de la Policía Nacional en el cual se vio últimamente, creo que en la provincia de Quinindé, que hay un señor que está con un cuchillo y no saben qué hacer exactamente, ¿no? Bueno, el uso de la fuerza, del uso de progresivo de la fuerza, ellos lo conocen y pueden actuar, pero lastimosamente estamos con un código y una constitución muy garantista en el cual los derechos humanos está por encima diría, de la seguridad ciudadana, de los demás ciudadanos, ¿no? Entonces creo que eso justamente debería ser el trabajo de la policía y del ejército. Estamos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Como abogado, como ciudadano sobre todo,
de que el uso de armas a nivel civil sea aportado, porque está permitido por la ley, pero habla de un arma civil, o sea, debe ser un arma corta, no de largo calibre, etcétera. Pero yo creo que sí es necesario, porque tenemos ejemplos de países en el cual eh, se evidencia justamente como una especie de disuasión para evitar justamente tanta criminalidad. Suiza es un país de vía pacifista, me dirán, claro, pero es otra cultura, pero mire, en Suiza todos existe una mayoría de reservistas del ejército que tienen su propia arma en su casa, ¿no? Y los homicidios o los femicidios no existe absolutamente nada. Y eso es parte de una cultura, parte de una educación que se debe justamente trabajar en las escuelas, en los colegios para justamente que no se, este porte de armas no se sientan como los llaneros solitarios o como los cowboys que estén en la calle con sus armas, ¿no? Eso creo que no puede pasar aquí en el Ecuador. Eso es muy importante lo que usted acaba de mencionar, abogado, al respecto del tema cultural, sobre todo, que es algo, igual lo decíamos al inicio de esta entrevista, algo que debe amparar justamente a esta tenencia de las armas, a este porte de las armas, porque digamos que en Suiza, como usted manifiesta, ya la cultura es otra, decimos el europeo tal vez es un poco más educado, tal vez es un poco hasta más sano, digamos, mentalmente. Acá en Ecuador estamos en condiciones culturalmente hablando, abogado, de portar un arma. Mire, hay estudios brasileños, bueno, la criminalidad en Brasil es altísima, ¿no? La tasa de homicidio es altísima. Pero hay estudios internacionales que dicen que justamente el permitir el uso de armas en sociedades que no tienen esa capacitación y esa cultura puede incrementar la violencia, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo nos vemos? Nosotros como ecuatorianos, como ciudadanos, ¿cómo nos vemos? Nosotros creemos que tenemos esa capacidad de solicitar un permiso de armas para poder defender nuestros bienes jurídicos, como es la vida, la propiedad privada, ¿no? Pero debemos hacer ese análisis justamente, estimado Jorge, de saber si nosotros los ecuatorianos, con tantas cosas que tenemos, la corrupción, mire, usted si se acerca donde algún centro, bueno, son las Fuerzas Armadas que tienen que dar los permisos y me imagino que serán ellos los que hagan los seguimientos, la formación, el entrenamiento para que cada civil pueda tener un arma. Eh, Va a ser un poco difícil justamente obtener así fácilmente, pero se podrá encontrar armas en el mercado negro fácilmente porque posiblemente pueden circular muchísimas armas y sin estar legalizadas. También es muy interesante esta situación, mi estimado abogado, en el sentido de que al estar permitido, digamos, el porte de armas, no es que tampoco se va a entregar a diestra y siniestra, digamos, a los ciudadanos, no va a ser tan fácil acceder a ella. Previamente habrá que cumplir con varios requisitos que son muy importantes que ha trazado el gobierno nacional. En este sentido, sin embargo, también el tema de lo ilícito podría también llegar a esta situación, ¿no? A involucrarse, digamos, con el mercado negro, como usted lo manifestaba. Será algo entonces en donde las autoridades tendrán que poner especial atención. Claro, porque posiblemente habrá ciudadanos despistados igualmente que estén con su arma y que piensan que es un teléfono o que es alguna cosa así y que puede llevarle por todo lado el arma, ¿no? Bueno, algún momento se le puede extraviar, se le pueden robar y esa arma entra dentro del campo de la ilegalidad y puede haber muchísimos problemas. Y no solamente eso, porque como usted dice, estimado Jorge, quizás nosotros los ecuatorianos no estamos capacitados y no tenemos esa cultura de cómo manejar un arma, cómo vernos con un arma, porque he visto en las calles, cuando uno maneja, todo el mundo le grita, todo el mundo le insulta, se ve las peleas en medio de las calles porque le insultó, porque le pitó, etcétera. Entonces, mire, a cualquier momento puede que un tipo salga y con el enojo y con la ira y que no sepa justamente tener ese control del arma, puede disparar y puede ocasionar cosas increíbles, ¿no? Y no solamente con el que está peleando, sino que puede haber gente que no tiene nada que ver y son cosas que eso en la realidad hay que tener en cuenta. Perfecto, bueno, en la parte final de esta entrevista, repasemos un poquito lo que son el tema de los requisitos. Conocemos que hay varios, como decíamos, como
para cumplirlos al pie de la letra a fin de poder acceder a un arma previamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, se hablaba de que tiene que el ciudadano ser mayor de 25 años, el tener que justificar que no ha consumido sustancias estupefacientes, el tema también de su salud mental, corroborar que está bien, el no tener antecedentes, entre otras cosas, abogado. Sí, eso es fundamental justamente. Y mire, la tenencia y porte de armas a una edad de 25 años yo creo que ya representaría, entre comillas, una especie de madurez, ¿no? Psicológica de que no es un juguete, un arma. Entonces yo creo que esos requisitos deben ser muy específicos y no muy fácil justamente para que cualquier persona pueda acceder, ¿no? Lo importante es que ya se ha dado esta situación pero yo creo y lo vuelvo a repetir, yo creo que la seguridad ciudadana se lo construye desde los territorios. No estoy de acuerdo que desde la parte de arriba, jerárquicamente, el Estado empiece a hacer sus políticas públicas. Claro, sería complementario a lo que los ciudadanos en una cierta ciudad como Otavalo, Cotacachi, Ibarra, justamente ciudades pequeñas donde justamente se puede trabajar en este sistema de políticas públicas, pero siempre teniendo gobiernos abiertos y con participación ciudadana para que los ciudadanos puedan justamente trabajar en el sentido de seguridad pública y en complementario con la Policía Nacional y el Ejército, quienes serán los responsables del control de armas. Es muy importante eso trabajar y yo sí recomiendo a las nuevas autoridades inmediatamente ponerse a trabajar en este sistema de seguridad pública y de políticas públicas para los ciudadanos. Perfecto. En la parte final, entonces, ya, mi estimado abogado, ¿se imagina usted, por ejemplo, acá en el cantón Otavalo, a la ciudadanía portando armas, tomando en cuenta de que prácticamente la historia otavaleña ha sido de una ciudad pacifista, tranquila, que lastimosamente se ha visto convulsionada con la última ola de seguridad, que también penosamente ha llegado acá, ¿no? Pero bueno, ¿se imagina usted a los ciudadanos otavaleños portando un arma y teniendo que actuar, digamos, si la situación lo amerite? Sí, yo le veo muy difícil, pero creo que no es que la cantidad de ciudadanos van a golpear la puerta de las Fuerzas Armadas a pedir un permiso, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el debate nacional en políticas de seguridad ciudadana debe ser muy amplio y se debe trabajar muchísimo en este sentido con el fin justamente de que dar a conocer los, los contras y los a favores de quienes quieren portar armas, ¿no? Yo principalmente no estaré golpeando la puerta para solicitar el porte de armas o tenencia de armas. Yo creo que el Estado tiene la capacidad de darnos esa seguridad ciudadana. Existe un contrato social, ¿no? Y ese contrato social, el Estado debe garantizarnos a nosotros la seguridad ciudadana. Yo hago un llamado justamente a que se trabaje bien en la capacitación en el momento que ya empiece a funcionar y esté listo el reglamento para el porte y tenencia de armas, aunque la ley, como le dije en el artículo 360 del COIP, ya lo permite, pero no sabemos qué tipo de armas. En el reglamento no sabemos, en el decreto ejecutivo tampoco habla de cuántas armas podemos tener en cada casa. Entonces yo creo que hay, y tampoco algo muy importante de que el porte y la tenencia de armas no es de un rango constitucional. La Corte Constitucional no se ha pronunciado si es un derecho fundamental a tener y a portar armas. Hay mucha información todavía por desmenuzar en torno a esta situación del porte o tenencia de armas aquí en lo que refiere al país de Ecuador. Estas han sido entonces ya las palabras de nuestro primer invitado del día, el abogado penalista Raúl Chávez, a quien agradecemos siempre por su colaboración, por su socialización de sus conocimientos, por supuesto, con la colectividad otavaleña y babureña y en general del país, en temas muy importantes que justamente están causando cierto revuelo aquí en la ciudadanía. Agradecemos mucho su presencia, estimado abogado, y estaremos en permanente contacto. Muchísimas gracias a las órdenes. Gracias. Un buen día para usted y amigos, también los invitamos a que permanezcan en nuestra señal. Volvemos enseguida con más invitados.